Estamos en la quincena de agosto. Todavía falta mucho para que salgan las bellotas. Pero a mí es una cosa que me gusta ir viendo ya en estos días, por lo menos localizar aquellos ejemplares, aquellas encinas. Me gusta ver cuáles están haciendo ya la bellota, cuáles ejemplares puedo ir mirando yo para ir a recogerles la simiente. Porque siguiendo la norma no escrita de coger de la especie que vas a trabajar, coge siempre los ejemplares más cercanos. Y por aquí había una encina muy bonita y muy grande, que tú a primera vista la ves y dices no es gran cosa, pero cuando te pones a analizarla detenidamente, pues dices pedazo bicho. Y sin embargo, no será tan grande. Muchas encinas en nuestro país que son muy grandes se les suele echar más edad de la que realmente tienen. El caso, esta es. Y aquí hay 3 o 4. O sea, me parece que aquí se ven 2 que son hijitas de esta, o por lo menos están sometidos a la reina, que es la de en medio. Este año ha sido muy bueno para las encinas, aunque haya sido malo para la agricultura. Normalmente estas rámicas de aquí son unos 4 centímetros, una cosa así. Miden en todos los casos un palmo. Mira qué bestia. Mirad, ¿veis los brotecitos nuevos? Esto que estoy señalando con el dedo, espérate, voy a hacer zoom con esto. Ahora, esto de ahí es lo viejo. Todo esto de aquí es lo nuevo. Y esta tiene bellotitas. Aún faltan muchos meses, un par de meses, 2 como mínimo, para que empiecen a madurar. Luego algunas son tempranas y a finales de agosto las puedes llegar a ver. En este caso no va a ser así. Les está haciendo muy cuando toca, que va a ser eso, en el medio del otoño. Y me pongo a mirar este tipo de cosas simplemente porque hay que ir teniéndolas ya en cuenta. Mira qué bonito. Las encinas se reconocen bastante bien de lejos porque tienen, ¿ves? Eso es la cuarta encina a la que me refería. Porque tiene un colorcito así azulado, como cerúleo, como que las hojas además son como de cera, que no es lo mismo cerúleo que cera, o sea, cerúleo es azulado. Tiene un tono, un verde muy pálido, muy clarito. El caso, que es hora de ir viendo qué encinas hay que repoblar, aunque todavía no sea el tiempo. Y es que llevo ya pues prácticamente 4 años sin plantar bellotas. Esto es de antes del COVID, mucho antes. Y claro, tengo todavía el gusanito de que me pica, porque ahora os pondré unas fotos, que esto viene en la segunda parte del plan, que es mirar mapas. Estuve mirando mapas para ir viendo un poco por encima, y esto es una cosa que todo el mundo puede hacer, con que sepas dónde está el norte, que el propio mapa te lo va a indicar, y que sepas un poquito cómo funciona el terreno, es decir, las ondulaciones que pueda tener, las pendientes que haya. Ya te vas haciendo una idea de cuáles van a ser los mejores sitios para que tú vayas a plantar las cosas. Por norma general, las laderas que dan al norte, es decir, las sombreadas, son las mejores. Ahí las plantas siempre van a crecer un poquito mejor que en el otro camino, o sea, que en el otro lado. Claro, el caso es que me estuve poniendo a mirar mapas y gracias a la opción de Google Maps, que tiene imágenes, porque se pasan, no sé, cada cuántos años el coche de Google. Mira qué coscoja más bonita. Todo esto es coscoja. No sé, cuando se la deja en paz hace unas cosas. Esto es lo que más protege el suelo. Estuve mirando el mapa, que la opción de las imágenes, y daba la casualidad de que el coche de Google, o como lo que hagan, a veces es una persona en una bici, lo hemos llegado a ver eso, se pasa y va haciendo como fotografías de lo largo del camino. Yo es algo que utilizo muchísimo para localizar especies o localizar sitios que pueden ser mejorados. En la primera imagen son de 2009, es verdad, hay que tener en cuenta que están, creo que eran en
marzo, es decir, que las plantas todavía no están en su apogeo, no ha llegado la primavera a este sitio todavía. Es un lugar de alta montaña, rozando los 1000 metros. Y la última fotografía es del 2021, es decir, de hace nada. Me estuve mirándolos y me sorprendió ver la cantidad de robles que en su momento, algunas bellotitas, yo planté un poco experimentando, porque algunos lugares no esperaba que fueran a tener tanto éxito. Fíjate tú, me había parado aquí a mirar este viejo almendro, que este será más viejo de lo que parece. Está al borde mismo de la muerte por falta de agua, pero tiene algunas almendras y bueno, el caso que estaba yo mirando los mapas un poco para ver los sitios y todo esto, cuando de repente me vi el antes y el después. Es flipante, o sea, tú lo ves con el coche, ese es mi pueblo, voy pues prácticamente todos los años y eso está a la entrada del pueblo mismo. Lo ves todos los años y no te das ni cuenta, pero el cambio ha sido drástico. En parte se debe a que por lo menos no hay tanto pastoreo como antes. Como comenté en algún vídeo anterior, el pastor se jubiló hace ya pues 6-7 años. Entonces, todos esos arbolitos, muchos de los arbolitos que se ven por el campo ahora, en ese sitio, tienen justamente 6-7 añitos. Para plantar robles, como toca, como es debido, para que vaya bien, sobre todo para que tengáis éxito, para que los animalicos, iba a decir, para que las plantas sobrevivan, tenemos que entender el suelo. Los robles, al ser de las plantas principales, son las de mayor rango dentro de nuestros ecosistemas, es decir, no hay plantas tan grandes ni por tanto tiempo en un sitio, son las reinas, las que acaban gobernándolo todo. Tenemos que entender el suelo, porque son muy dependientes del mismo. Y para entender el suelo tenemos que venirnos a la roca madre, que esto vendría a ser, imaginaos que esta pedrisca de aquí era el planeta primitivo cuando las rocas surgieron, que todavía no había vida. Ok, pues mira, todo empieza en la roca mismo. Aquí no puede crecer absolutamente nada, salvo líquenes o musgo, que es lo que, dependiendo de la humedad ambiental que haya, sequía, líquenes, ahí solo crecen líquenes. Cuando hay humedad, pues ya los musgos. Pero entonces ahí surge algo maravilloso, que es que se empieza, junto con la erosión del viento, de la lluvia, empieza a soltar esto polvito y se mezcla con la materia orgánica, la primera materia orgánica que salió del mar, es decir, que llegó a tierra, y se empieza a generar algo parecido a esto. Una capita más o menos blanda, ¿ves? Se puede hundir el dedo, que ahí ya permite la vida. A lo largo de 400 millones de años, las plantas han ido cambiando, pero vienen a funcionar básicamente igual. A mayor cantidad de suelo, más raíces más desarrolladas se pueden hacer, porque solo en el suelo están los nutrientes y se conserva la humedad. Es decir, es un lugar donde las raíces pueden desarrollarse, los hongos también y toda la microfauna. Después del musgo vendrían las primeras plantitas, que vendrían a ser una cosa así. No digo las primeras plantas del mundo, sino plantas que se llaman, tienen nombre, rupícolas. Es decir, las que viven pegadas a las rocas, pero no en toda la roca, sino en las que ya empieza a haber una acumulación de suelo. Fijaos, las plantitas que son así, los sedums que aquí tenemos en nuestro país, empiezan a crecer en esa clase de sitios, aprovechando las grietecitas donde se mete toda la humedad, esos sitios. Poco a poco se va haciendo más grande y al final estamos viviendo un periodo de nuestro planeta en el que tenemos, en teoría, más suelo que nunca, debido a todos esos millones de años de plantas generando esa materia orgánica, a la que se le han sumado muchas otras criaturas. Los animales también han colaborado un poquito, pero bueno. Esto es lo que pasa cuando se producen incendios, cuando se pierde el suelo de alguna manera, o donde no ha llegado, es decir, en lo alto de las montañas, donde menos árboles tiene que haber, porque no hay las condiciones necesarias para que puedan instalarse. Pero aquí sí que podía haber plantas, y eso se sabe porque ahí en medio
sufriendo. ¿Por qué se...? Voy a ponerlo en automático. Ahí. Vale, eso de ahí en medio es una coscoja. Esta matita de aquí. Eso significa que aquí en algún momento hubo de su especie. O hubo algo todavía más grande. Luego el suelo se ha ido perdiendo. Se ha quedado una cosa como esta. Baldío, yermo. A menos que lo labres, esto no vas a poder hacer nada. Pero ahí se empieza a acumular otra vez el suelo. Se empieza otra vez a adquirir unas condiciones distintas. Vamos a llamarlo así. Porque no es lo mismo, no es que sean mejores. O sea, comparado con un bosque asturiano, esto es una mierda, no lo voy a negar. Pero es lo nuestro. Mucha gente viene a plantar ahí lo que viene a ser las encinas. Aquí, en medio de todas estas marañas, dicen, pues a mí me apetece plantar ahí un árbol. Pues porque yo lo digo, por mis santos gónadas las voy a poner aquí. Menuda pérdida de tiempo y de esfuerzo, porque luego aquí no llega a nada. Y no es culpa de la encina, no es culpa de la persona, es culpa de que aquí no hay terreno, no hay suelo. Hay suelo para lo que veis, pero no para especies grandes. Quizás alguna coscoja se pueda llegar a poner, pero no se va a hacer más grande de 2 metros, eso ya os lo aseguro. Ni ahora ni en 500 años. Hasta que esa coscoja haya depositado en el suelo el resultado de su vida durante esos 500 años. Es decir, las hojas, toda la materia orgánica. Esa materia orgánica que debajo de ella, puesto que la forma achaparrada, de como de un paraguas en el suelo, muy ancho, muy bajo, está hecha porque no puede transmitir agua más arriba. Aunque la coscoja se puede llegar a hacer de unos 7 metros, 10, 11 he llegado a ir, sobre todo por Marruecos, en la zona del Atlas, ahí se ponen preciosas. No se suelen hacer más grandes, y eso es porque de esa manera logran proteger toda esa humedad. Claro, cuando el aire te quita más agua de la que puedes obtener de la tierra, ahí te tienes que quedar de este rollo. Aquí fijaos, creo que se ve un poquito lo que viene a ser el suelo. ¿Notáis ese primer escalón, ese palmo que hay ahí? Que es justamente donde se agarran las raíces. Pues en algún momento, antes de que hubiera erosión, ahí hubo suelo. Durante los primeros 4 deditos que veis en pantalla. Todo lo demás se ha perdido. Se ha perdido y además aquí pocas cosas pueden crecer. Eso está más duro que una piedra. Bueno, de hecho, se considera la tierra esta es parte de la roca sedimentaria. Arcillas, yesos o metamórficas. ¿Cómo se llama esta? Las margas, es decir, está encima de la roca madre, por así decirlo. Poco a poco se va perdiendo y van muriendo, y esto es inexorable. De hecho, forma parte del ciclo de la Tierra, por así decirlo. Entonces, no es del todo de qué preocuparse, aunque sí que hay que tener en cuenta que perdemos toneladas y toneladas de tierra al año, que acaba en el mar, en los deltas. Mira, ¿ves? Aquí, coscojitas. Casualidad. Ahí, blandito. Ahora os voy a contar el truco que hago yo, que no es un truco que lo haya inventado yo, es una cosa que se hace para saber dónde puedes realmente plantar un quercus o cualquier planta así que más o menos te aprecies. Con un simple palo. Bueno, este palo no vale, pero ahora voy a hacer que valga. Ya está, así más o menos en bisel. Lo que se hace es clavar esto así. ¿Vale? Puede profundizar. Ok, primer paso, está bien. Segundo paso, cuando tú retiras el palo, se queda el agujerito. Eso es el segundo paso, ya no hay más. Ahí es buen sitio para plantar una encina. Vamos a comprobar, si queréis, en cualquier otro sitio, aquí mismo. Aquí. No puede profundizar el palo, antes se rompería. De hecho, ¿veis? Se rompe y todavía tenemos palo. Este de hecho es mejor.
esta cuña, así en bisel, nos ayuda a profundizar el palito y luego apartar así la tierra. Y luego, es que ahora voy a buscaros el tercer ejemplo, que es todavía un suelo no consolidado. Y aquí veis, donde hay materia orgánica, luego la microfauna, en este caso lombrices, desde abajo suben y dejan esto, que es lo más parecido todavía a la roca madre que he dicho, a las rocas sedimentarias o esto, la arcilla, las margas, todo, es esto. Pero contiene trazas de materia orgánica. Si esto lo hace aquí encima, poco a poco ese suelo inerte se mezcla con la materia orgánica y de esa manera se consigue el suelo. Y ahora voy a buscaros el tercer ejemplo, que no vale, pero que en algún momento valdrá. Va a ser difícil encontrarlo, porque te lo sueles encontrar de una manera o de otra. Vale, esto valdría, pero hay que echarle imaginación, ¿vale? Esto, si tú profundizas, dices, oye, está blandito, puedes hacer agujero, pero tú sacas el palo, independientemente del cuidado con que lo hagas, todo el suelo se viene abajo, pero instantáneo, es como si lo hubieras clavado en arena, a pesar de que es materia orgánica. Eso lo llamo yo suelo no consolidado, es decir, que aún le falta esa fermentación, esa actividad de la microfauna, como hormigas también podría valer, para que se mezclen las dos cosas, que se materialice en algo mucho más consistente, de una buena granulometría y que tenga las propiedades necesarias. Aquí se podría intentar, pero no. Aquí crecen menos plantas. Si estamos hablando de quercus, aquí eso no vale. Y con un palo, no te hace falta nada más. Luego casi todas estas les va a picar la avispilla, entonces no van a valer, pero ya contaré en su momento. Hola, el labiérnago este que llaman. Ya contaré en su momento cómo se hace la selección de bellotas, que hay montones de vídeos, pero voy a contaros la forma de la gente práctica, ¿vale? No hay tanto paripé y se hace en menos de un minuto tienes ya plantadas 6 bellotas. ¿Qué narices? La cuento ya. Coges la bellota madura, que sea bonita, que sea lustrosa. Si miras que tiene un agujero, la dejas, la tiras al suelo. La metes en agua, te traes siempre una botellita así abierta con agua. Si flota, para el suelo. Si no flota, la entierras para el suelo, pero dentro del suelo. ¿Se entiende? Ok. Esto engaña, que hay mucha piedra. El palo es una mierda. A ver. ¿Ves la...? No. Ah, ahí. Poco mal. No. Otra cosita, las bellotas se plantan en horizontal, no las plantéis así como un tornillo. No me seáis desgraciados. Y es así, vas así. ¡Ajá! ¿Ves? Me alegra. Luego esto lo vuelves a pisar así. Imaginemos que esta piedrecita, ¿vale? Es una bellota. Es una piedra. Me han venido flashbacks de la peli de bichos. Hacemos así, ¿vale? Profundizamos así un poquito, no hace falta que sea mucho. Plop. ¡Tará! 5 segundos. Así es como se hace, pero con una bellota. No te pongas a plantar árboles, tío, que es que los robles no les gusta que los trasplanten. Y es que además, si haces el agujero ahí, por ejemplo, te pasas dentro de 40 años y dentro de 10 años, y la planta es que no ha salido de ese rodal, que es donde le removiste la tierra. Alrededor está demasiado duro, no hay suelo, es lo que te quiero decir. Por cierto, otra cosita, tanto robles como pinos, los dos, aquí los vemos aquí juntitos, coscojas, pino galepensis, y ojalá haya alguna encina por ahí, vamos a suponer, todos radican en el 70% de la actividad que hacen los hongos, es decir, los rizomas, la rizomatosis, ¿cómo se llama? Micorriza, coño, las micorrizas, que tengo una Wikipedia en la cabeza y a veces me cuesta encontrar las palabras. El ordenador que no carga, pocos gigas me quedan. Claro, hay otra cosa, es que el pino no es muy apacible con otras especies. En cambio, todos los robles, donde veas un roble, siempre va a haber muchas otras especies. Truquitos también.
Los romeros, cuando veas romero, que este por cierto está precioso. Es espigadito ya para arriba, pero esto no ha perdido apenas hojas, está perfecto. Buah, qué bien huele. Donde veas romero, eso es que antaño fue tierra de robles o de alguna coscoja. Aquí, pues probablemente todo... A ver, esto es de que acumularon aquí la tierra del camino, ¿no? Para hacer el camino trajeron aquí las piedras. Pero en su momento esto debió ser una colina así, más o menos rocosa, y había todo coscoja sobre todo. Seguramente eran coscojas. ¿Qué de truquitos os estoy dando para plantar? Es que mira, he visto aquí esta y dices, ¿cómo puedo ayudar a las sabinas, a los serbales y a todos estos plantitas que dan frutos comestibles? Estamos hablando ya de especies guay, ¿no? A esos primero tienes que mejorarles el hábitat, no perturbarlo o hacer que aparezcan otros primero. Estos o los que sean, pinos no, pero bueno, aquí tenemos una estampa muy bonita de los tres ahí creciendo juntitos. Esta importantísimo, es lo único que produce así comida guay en estos lares. Aquí poco frutal vas a encontrar, salvo esto, que ni siquiera son frutos auténticos, pero zorzales, mirlos, mogollones de aves que pasan aquí peregrinando en sus migraciones, pues pasan y ahí tienen los restaurantes para pillar energía. Las sabinas y los enebros hacen eso. El pino no se lo comen más que las ardillas, los ratones y a los insectos que les gusta comer pino. Poco más. Al roble, las bellotas se las come todo el mundo.